Antes de empezar te recomiendo suscribirte a este bello canal para no perderte de ningún vídeo. Aquel verano en la Ciudad de México no trajo lluvia, sino un calor denso y aceitoso que parecía inmovilizar el aire en el patio de la vecindad. El señor Barriga, agobiado por el clima y sus propios problemas financieros, había descuidado una serie de reparaciones críticas en las tuberías subterráneas. Una filtración constante en el segundo patio, oculta tras unos trastos viejos y olvidados de doña Clotilde, creó un pantano minúsculo. Era una balsa de agua estancada, negruzca y fétida que se convirtió en el nido perfecto para algo que no debería existir. Nadie le dio importancia al principio. El chavo, sentado en su barril, rascaba sus piernas pensando que eran simples picaduras de pulgas o de los perros callejeros. Pero el color del agua en aquel rincón era antinatural, un verde neón con vetas de un rojo orgánico que recordaba a la sangre arterial. No eran mosquitos comunes. Eran una variante mutada por la inmundicia, los químicos de limpieza derramados y el estancamiento absoluto. Eran seres con ojos facetados que brillaban como rubíes bajo la luz del sol y un hambre que no conocía límites. El primer zumbido, casi imperceptible, fue el heraldo de una desgracia que borraría las risas del patio para siempre. A la semana, el zumbido ya no era un ruido molesto de fondo, sino una vibración constante que hacía eco en las paredes de adobe. Kiko fue el primero en notar que algo andaba mal cuando su pelota, al caer cerca del segundo patio, salió cubierta de una película pegajosa de huevos microscópicos. Al intentar limpiarla, una nube negra se levantó del suelo con una furia mecánica. No eran cientos, eran miles. Los insectos no volaban de forma errática como los mosquitos normales. Se movían como una sola entidad, un enjambre inteligente que buscaba el calor de la sangre con precisión quirúrgica. Doña Florinda salió al patio para defender a su tesoro de lo que ella creía que era una travesura del chavo, pero los mosquitos la ignoraron al principio, prefiriendo la piel tierna y expuesta del niño. En cuestión de segundos, los brazos de Kiko se llenaron de ronchas que supuraban un líquido amarillento y viscoso. La picazón no era normal, era un ardor químico que parecía llegar hasta el mismo hueso. «Mami, me quema por dentro», gritaba el niño, mientras el enjambre se arremolinaba sobre sus mejillas infladas, oscureciendo su rostro. La infestación había reclamado su primera víctima visible, y el miedo empezó a filtrarse por las grietas de la vecindad. Don Ramón, al ver la gravedad de Kiko, intentó ayudar usando un insecticida viejo y caduco que guardaba en su ropero, pero los mosquitos parecían fortalecerse con el veneno, absorbiéndolo en sus caparazones quitinosos. El profesor Girafales llegó esa tarde con un ramo de flores que pronto se marchitó bajo el aire viciado. Traía un termómetro y una cara de preocupación profunda. Kiko ya deliraba con una fiebre que rozaba los 42 grados, su cuerpo convulsionando violentamente. «Es una fiebre hemorrágica desconocida, un vector viral que nunca he visto en los libros», sentenció el maestro, cuya autoridad académica se desmoronaba ante la evidencia biológica de una evolución acelerada. Los mosquitos empezaron a infiltrarse en las casas. No importaba que los vecinos sellaran las puertas con trapos húmedos o cerraran las ventanas con tablas. Los insectos, finos como agujas, pasaban por las grietas más ínfimas del adobe viejo. El aire de la vecindad se volvió pesado y rancio, saturado por el olor a sangre descompuesta y el constante ruido de alas batiéndose a frecuencias que causaban náuseas. La chilindrina empezó a toser un esputo oscuro y fibroso, señal de que los parásitos transmitidos por las picaduras ya estaban colonizando sus pulmones. El terror empezó a germinar en el patio, sustituyendo por completo a la risa que alguna vez definió ese lugar. Para el 10º día, la vecindad ya no parecía un hogar humano. Los mosquitos habían cubierto los techos y las vigas de madera, formando una alfombra viviente que se agitaba rítmicamente con cada respiración de los habitantes. El chavo, que vivía a la intemperie, era un mapa viviente de costras, pus y heridas abiertas. Sus ojos estaban tan hinchados por las toxinas que apenas podía ver el mundo. Los insectos se introducían en sus oídos y nariz mientras él caía en breves e inquietos sueños de hambre, depositando larvas que se alimentaban de sus mucosas. La gente de los alrededores, atraída inicialmente por los gritos, empezó a evitar por completo la calle donde se encontraba la vecindad. Un rumor de peste negra o maldición biológica corrió por el barrio como la pólvora.
El señor Barriga, que llegó una mañana para cobrar la renta, huyó despavorido al ver que su propia piel era perforada por cientos de agujas negras en cuanto puso un pie en el patio. La vecindad se convirtió en una zona de exclusión, un ecosistema podrido y cerrado donde los humanos habían dejado de ser los dueños para convertirse en simple ganado para una especie superior, voraz y silenciosa. La tragedia golpeó el número 14 con una crueldad que nadie pudo anticipar. Kiko, consumido por la fiebre hemorrágica y las convulsiones que le quebraron varios dientes, dejó de respirar una madrugada de martes. Sus últimas palabras no fueron un berrinche, sino un balbuceo ininteligible sobre pelotas de cristal que estallan. Cuando doña Florinda, envuelta en una manta sucia, intentó abrazar el cuerpo inerte de su hijo, este se deshizo literalmente bajo sus manos como arena húmeda. Los mosquitos habían devorado los órganos internos de Kiko en vida, dejando solo una cáscara de piel delgada llena de una masa hirviente de larvas negras listas para eclosionar. El grito de doña Florinda fue un sonido inhumano que desgarró el silencio del patio, pero el sonido fue rápidamente ahogado por el zumbido de millones de alas que celebraban el nuevo y masivo festín. La madre, enloquecida por la pérdida y la infección que ya nublaba su mente, no se apartó del cuerpo. Se quedó allí, de rodillas, permitiendo que los insectos la cubrieran por completo, buscando una unión eterna con su hijo a través del dolor y la asimilación. La vecindad perdió su última luz. El primer funeral no tuvo ataúd, ni flores, ni rezos, solo una nube negra y densa que se elevaba hacia el cielo gris de la ciudad. Don Ramón, desesperado por salvar a la Chilindrina de un destino similar, empezó a quemar sus pocos muebles para que el humo ahuyentara a la peste. Pero los mosquitos de esta infestación eran resistentes al fuego. Se lanzaban a las llamas en un frenesí suicida, pero sus cuerpos carbonizados liberaban un gas orgánico tóxico que aceleraba la parálisis pulmonar en los humanos. Ramón, debilitado por la falta de comida y el insomnio provocado por el zumbido, empezó a tener visiones aterradoras. Creía ver a su abuela, a antiguos cobradores y al mismo señor Barriga, todos con cabezas de mosquito gigantes y ojos rojos, que le pedían el pago de una deuda de sangre. Empezó a golpearse la cabeza contra la pared para intentar callar el zumbido que ya sentía dentro de su propio cráneo, un sonido que le decía que él era el siguiente. La Chilindrina, en su cama, ya no tenía fuerzas ni para llorar. Sus famosas pecas se habían convertido en manchas necróticas que se expandían por su rostro. La figura paterna, que siempre fue el pilar de la resistencia en la pobreza, se quebró definitivamente. Don Ramón salió al patio gritando maldiciones al cielo, ofreciendo su propia vida en un pacto inútil con los insectos. Doña Clotilde intentó usar su conocimiento de herbolaria y sus creencias en lo oculto para detener la plaga que emanaba de su rincón del patio. Llenó su pequeña vivienda de ruda, azufre y sahumerios potentes, pero los mosquitos parecían disfrutar de las fragancias fuertes, usándolas como guía para localizarla. Se ensañaron con ella con una saña particular, cubriendo su rostro y sus manos hasta que no quedó rastro de sus facciones, transformándola en una masa informe de picaduras. Su gato, Satanás, murió envenenado por las picaduras masivas en una sola noche, convirtiéndose en un nido de moscas y larvas que se unieron a la fiesta de la descomposición. La bruja del 71 murió sentada en su sillón favorito, sosteniendo un rosario de madera que los mosquitos habían cubierto de un excremento negro y pegajoso. Su soledad se volvió absoluta y física en la muerte. Los vecinos, demasiado ocupados intentando no dejar de respirar, ni siquiera notaron su ausencia hasta que el olor a putrefacción dulce que salía de su casa superó al de la propia infestación del patio. El número 71 se convirtió en el epicentro de un nuevo tipo de mosquito, más grande, con patas largas y una aguja capaz de perforar la ropa más gruesa. El profesor Girafales regresó una última vez a la vecindad, cargado de libros de medicina tropical y frascos de quinina pura que había conseguido en el mercado negro. Pero al poner un pie en el patio, se dio cuenta de que la lógica y la ciencia no tenían lugar en ese infierno. Vio a doña Florinda convertida en una estatua de insectos y cayó de rodillas, soltando sus libros. Los mosquitos le picaron a través de su traje de sastre, inyectándole una neurotoxina que le paralizó las cuerdas vocales en segundos. El hombre de la elocuencia y la gramática se quedó mudo, mirando con horror cómo sus libros eran devorados por las larvas. Trató de escribir un mensaje de advertencia en el suelo con un trozo de tiza, pero sus dedos estaban demasiado hinchados y necróticos para sostener nada. Murió por un choque anafiláctico masivo en medio del patio, rodeado de las flores marchitas que nunca pudo entregar. Su cuerpo quedó como un monumento a la impotencia del intelecto humano frente a la fuerza bruta y adaptativa de una naturaleza degradada.
Las gafas del profesor quedaron tiradas en el suelo, reflejando en sus cristales rotos el enjambre que ahora cubría el sol por completo, sumiendo a la vecindad en una noche perpetua de zumbidos. El chavo, milagrosamente vivo pero en un estado que distaba mucho de ser humano, empezó a sentir un cambio fundamental en su percepción del mundo. El hambre constante que había definido toda su vida se fusionó con el hambre colectiva de los mosquitos. Ya no sentía el dolor de las miles de picaduras que cubrían su cuerpo. Sentía una conexión eléctrica, una comunión con el enjambre. Empezó a alimentarse de los propios mosquitos que caían muertos a su alrededor, encontrando en su quitina un sustento amargo y nutritivo. Sus ojos se volvieron oscuros, sin pupilas visibles, como dos canicas de ónix. Se convirtió de manera inconsciente en el rey de la inmundicia. Los mosquitos ya no le picaban para alimentarse de él, sino que parecían rendirle una especie de tributo biológico, rodeándolo en una danza frenética. El niño del barril se alimentaba de la muerte que lo rodeaba. Encontró el cuerpo del profesor Girafales y, poseído por una locura que mezclaba la supervivencia con la pérdida total de la identidad, empezó a buscar algo que comer en sus bolsillos, terminando por aceptar la carne del maestro como el último regalo de la vecindad. La inocencia había muerto. Solo quedaba el instinto puro de la plaga. Don Ramón encontró a la chilindrina muerta una tarde de domingo, cuando el aire era tan denso con insectos que apenas se podía ver a 1 metro de distancia. Pero no fue una muerte pacífica ni digna. Sus ojos habían estallado literalmente por la presión interna de los parásitos que se habían multiplicado en su sistema ocular. Ramón no lloró. Sus conductos lagrimales estaban secos y obstruidos por el polvo de alas. Se acostó en el suelo al lado de la cama de su hija y simplemente esperó a que el zumbido lo reclamara. Ya vamos con el abuelito, chilindrina, ya no habrá más deudas, susurró con un hilo de voz, antes de que una nube negra le entrara por la boca abierta en un último suspiro, asfixiándolo desde el interior de sus propios pulmones. La familia de la casa 72 fue borrada de la existencia en una tarde gris, dejando solo una habitación llena de hollín, silencio y el eco de una risa que nunca volvería a escucharse en el patio. La vecindad era ahora un mausoleo a cielo abierto, vibrando con la vida parásita que florecía sobre las ruinas de la humanidad. La infestación, alimentada por la biomasa de la vecindad, no se detuvo en sus muros de adobe. Los mosquitos, fortalecidos y mutados, empezaron a extenderse por las calles aledañas como una marea negra. Los puestos de tacos, las tiendas de abarrotes y las casas de las familias decentes del barrio fueron invadidos en una sola noche de horror. La gente caía en las aceras, convulsionando mientras nubes negras salían de sus bocas y oídos. El sistema de salud de la ciudad colapsó en menos de 48 horas ante la llegada de miles de infectados con ojos de rubí. El gobierno intentó declarar una cuarentena estricta, pero era demasiado tarde para contener al aire mismo. El zumbido se escuchaba a kilómetros de distancia, una nota grave y amenazante que preludiaba el fin. Los hospitales se llenaron de gente con piel escamosa y delirios colectivos. La enfermedad, que la prensa bautizó como el mal de la vecindad, se propagó por el sistema de alcantarillado, usando cada charco y cada tubería rota para crear nuevos nidos. La ciudad de los palacios empezó a oler a la misma muerte dulce y pegajosa que había reclamado a Kiko. El dueño de la vecindad, refugiado en su lujosa mansión en las afueras, no pudo escapar del destino que él mismo ayudó a forjar con su desidia. Sus riquezas acumuladas no servían de nada contra un enemigo que no entendía de contratos ni de desahucios. Una noche, un solo mosquito, el primigenio que nació en el segundo patio, logró entrar a su habitación a través del sistema de filtración de aire. Picó al señor Barriga justo en el centro del cuello mientras este dormía un sueño inquieto. Al despertar, el hombre sintió que su cuerpo pesaba toneladas, más de lo habitual. Sus piernas estaban cubiertas de llagas que palpitaban con vida propia, conteniendo miles de huevos negros. En su desesperación por salvarse, intentó usar su maletín lleno de documentos para aplastar a los insectos que empezaban a brotar de sus propios poros. Murió solo, rodeado de billetes inútiles, devorado por la misma negligencia que le impidió gastar unos pesos en arreglar una tubería. Su muerte marcó el fin de cualquier esperanza de rescate. El origen de la plaga había reclamado finalmente a su creador indirecto. El chavo finalmente salió de la vecindad. Ya no caminaba como un niño, sino con un movimiento espasmódico, coordinado por la mente colmena que ahora habitaba en él. Una capa gruesa de mosquitos cubría su piel como una armadura negra y vibrante que repelía cualquier ataque. A donde él iba, la plaga le seguía fielmente. Se convirtió en el vector principal, el portador de la muerte absoluta.
Entraba en las iglesias llenas de gente que rezaba por un milagro y, con un simple gesto de sus manos necróticas, soltaba nubes de insectos que asfixiaban a los fieles en sus propios bancos. No quedaba nada del niño que decía eso. Ahora solo emitía un siseo constante, una imitación perfecta del zumbido de sus nuevos amos. La vecindad, en su miseria ignorada por décadas, había engendrado a su propio ángel exterminador. El chavo recorría la capital buscando a aquellos que alguna vez lo miraron con asco o le negaron un trozo de pan, dejando a su paso solo cuerpos resecos, vaciados de toda sangre, y un silencio de tumba que se extendía por cada avenida. Un mes después del inicio de la crisis, el cielo sobre la Ciudad de México se oscureció por completo, pero no por nubes de lluvia. Eran miles de millones de mosquitos formando una cúpula biológica. La temperatura bajó drásticamente debido a que la luz solar no podía penetrar la capa de insectos. La vegetación de los parques murió al no recibir luz, y los animales domésticos fueron los primeros en ser exterminados sistemáticamente. La cadena alimenticia se colapsó, dejando al ser humano en la base, como simple biomasa para la reproducción de la peste. La gente empezó a morir de formas horribles. Por hambre, por asfixia y por la picadura de segunda generación que inyectaba huevos directamente en el flujo sanguíneo. El aire era tan denso con insectos que respirar era como intentar tragar arena fina y metálica. Los pulmones de los pocos sobrevivientes se llenaban de alas rotas y patas quitinosas, causando hemorragias internas fulminantes. La ciudad se convirtió en una inmensa colmena de concreto donde el único sonido era el zumbido que nunca cesaba. Regresando a la fuente original del mal, el segundo patio de la vecindad estaba ahora cubierto por una extraña vegetación fúngica, de color púrpura oscuro, que se alimentaba del agua negra y de los restos orgánicos. Los cuerpos de los vecinos habían sido integrados literalmente a la estructura física del edificio por nidos masivos de seda negra. La vecindad era ahora una colmena orgánica gigante que palpitaba con un ritmo cardíaco propio. Se dice que en las noches de viento, se pueden escuchar las voces de los difuntos atrapadas en la frecuencia del zumbido. La voz de Don Ramón pidiendo un perdón eterno, el llanto sordo de la Chilindrina y la risa histérica y rota de Doña Florinda. Son solo ecos acústicos producidos por la vibración de los insectos al pasar por las cavidades óseas de los cráneos vacíos, pero para cualquiera que se atreviera a acercarse, era el sonido mismo del infierno reclamando su lugar en la tierra. El Ejército Nacional intentó un último asalto para quemar la vecindad con lanzallamas y napalm. Enviaron escuadrones con trajes de protección NBQ de última generación, pero los mosquitos habían evolucionado una vez más. Sus aguijones ahora eran capaces de perforar el polímero y el caucho de los trajes. Los soldados morían atrapados dentro de sus propios equipos de protección, convirtiéndose en hornos de carne para la cría de nuevas larvas. Los tanques blindados quedaban inmovilizados en las calles cuando los enjambres masivos tapaban las tomas de aire de los motores, asfixiando las máquinas. La tecnología humana fue humillada por la adaptabilidad biológica de la peste que nació de un charco. La vecindad se mantuvo en pie, intocable y soberana, como el trono de una nueva era geológica donde el ser humano ya no tenía invitación. La capital fue declarada zona perdida y abandonada a su suerte. Los que pudieron huir hacia las fronteras llevaron, sin saberlo, la semilla de la plaga en su ropa y en su piel. México se convirtió en un agujero negro en los mapas satelitales, una mancha oscura que palpitaba en el centro del continente. Las fronteras internacionales fueron cerradas con muros de fuego y ametralladoras, pero como se detiene al viento que lleva las nubes de insectos, la tristeza se apoderó del espíritu de los sobrevivientes. El país que alguna vez fue sinónimo de alegría, mariachis y colores brillantes, ahora era una extensión gris y negra de silencio y muerte. Las canciones fueron sustituidas por el zumbido monocorde que recordaba a un requiem infinito. La vecindad de la calle de atrás se convirtió en un mito terrorífico para las generaciones venideras, el lugar donde Dios apartó la mirada y la naturaleza decidió cobrarse todas las deudas pendientes de la humanidad. Un grupo de científicos internacionales, protegidos por campos de fuerza eléctricos experimentales, logró penetrar en el corazón de la vecindad meses después de la caída de la ciudad. En el centro exacto del patio, encontraron un montículo hecho de basura, juguetes rotos y restos óseos. Encima de ese trono de desperdicios, estaba sentado el chavo. Ya no quedaba nada de niño en él. Su piel era una costra negra endurecida y sus extremidades se habían alargado y articulado de forma grotesca, como las de un insecto gigante. No hablaba, pero los científicos sintieron una comunicación telepática violenta que les inundó el cerebro. El mensaje era de una simplicidad aterradora.
Teníamos hambre, y ustedes tenían de sobra. El chavo extendió un brazo y, con una frecuencia sónica específica, hizo que los campos eléctricos de los científicos fallaran. No tuvieron tiempo ni de gritar antes de ser cubiertos por el enjambre. La vecindad no era solo una infestación biológica, era una conciencia colectiva nacida del resentimiento, el hambre y el abandono secular. La infestación que comenzó en un patio de vecindad fue el primer paso hacia la extinción global de la especie humana. No hubo guerras atómicas ni invasiones de otros mundos. Fue un simple mosquito, nacido de la miseria de una tubería rota, lo que terminó con milenios de civilización. El planeta se volvió silencioso por primera vez en siglos, excepto por el zumbido que ahora cubría todos los continentes, desde los polos hasta el Ecuador. La vida continuó en la Tierra, pero ya no era la vida que conocíamos. Las grandes ciudades se cubrieron de enjambres y la naturaleza recuperó su espacio, pero bajo una forma insectoide y parasitaria. Los restos de la cultura humana, los museos, las bibliotecas, los rascacielos, quedaron sepultados bajo toneladas de guano de mosquito y capullos de larvas. El hombre pasó a ser un recuerdo genético en el estómago de sus sucesores. En lo que hoy queda de la estructura que alguna vez fue la vecindad, el barril original sigue allí, en el mismo rincón. Está cubierto por una seda negra, brillante y pegajosa que lo preserva como un artefacto sagrado. Si alguien pudiera acercarse lo suficiente, juraría ver una silueta pequeña acurrucada dentro del barril, una forma que recuerda a un niño con un gorro de cuadros. Pero no es un niño, es el núcleo biológico de la colmena mundial, el corazón palpitante del zumbido. La historia del Chavo del Ocho terminó en una tragedia de proporciones cósmicas que nadie pudo imaginar cuando él pedía una torta de jamón. De la pobreza extrema y el olvido nació la fuerza que devoró al mundo entero. El zumbido final es la única canción que queda en la atmósfera, una oda eterna a la desgracia y a la tristeza que comenzó con una simple picadura en un patio que Dios olvidó visitar. La vecindad ya no es un hogar, es la tumba de nuestra especie, y el Chavo, por fin, tiene todo el sustento que siempre deseó, la carne de un mundo que nunca quiso mirar su hambre.